cumbre. Y por otro lado, la ex embajadora Marta Bárcena pues también decía que si bien nos afecta la relación entre ambos países porque usted no asiste, pues quizás se pierda la confianza. Bueno, es un asunto de interpretación, ¿no? Nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie. Queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar bloqueos ni discriminación. No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente, que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político. Las diferencias arriba, por cuestiones ideológicas, por dogmatismos, por intereses, porque si se asume una postura, ya lo he dicho varias veces, en contra de un país, se puede sacar beneficio, puede uno llegar a ser hasta senador o a tener dinero. ¿Y qué culpa tienen los pueblos? Entonces ya no queremos eso, queremos la hermandad, lo que soñaba Bolívar, la integración de toda América, incluyendo a Estados Unidos y a Canadá, unirnos, pero por estos intereses de grupos y por la política de odio se excluye. Ojalá y eso no siga sucediendo. Y si nosotros no hacemos nada porque cambie esa política hegemónica que no respeta la soberanía de los pueblos, la independencia de los países, si nosotros nos quedamos callados, pues eso va a continuar. Pero creo que es una política anacrónica, vieja y desde luego injusta, que hay que hacer a un lado. Y hay que inaugurar una etapa nueva en la relación de todos los pueblos y de los países hermanos del continente americano. Esto de acuerdo con nuestra política exterior, lo que establece nuestra Constitución de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, pero también porque se están dando reacomodos en el mundo y se están integrando desde hace algún tiempo regiones, y América debe integrarse en lo económico, en lo comercial, con respeto a la soberanía de cada nación. Eso es lo más recomendable. A ver si no tenemos las esferas de influencia económica comercial en el mundo que habían antes, como por ejemplo Asia y China en particular. No parecía. De ahora es predominante. Si continúa esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años China va a tener el dominio del 70% del comercio en el mundo, y América del Norte vamos a estar entre el 4 y el 10%. Y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pensando en las nuevas generaciones y en la paz, que nos integremos en América y se constituya, porque hay mucho potencial, en una región fuerte, en lo económico y en lo comercial. Y esto significa equilibrios, no predominio de ninguna nación, no hegemonías. Ese es nuestro planteamiento de fondo. Pero si va a seguir lo mismo en lo político, interviniendo, diciendo quién se porta bien y quién se porta mal, y con una actitud irrespetuosa de la soberanía de los pueblos, pues ¿cómo vamos a dar el otro paso hacia la integración económica con respeto a la soberanía? Pues ahí está. Esto era el 60, obvio, era Estados Unidos. En los 60, adelante, la que sigue. En los 80, sigue estando, pero ya aquí empieza a verse, creo por aquí, todo de China. Pues es Europa, adelante, ¿a dónde? Continúa, ya empieza, mire, sigue, adelante. Miren esto, ¿qué va a pasar hacia adelante si esta tendencia continúa? Porque legal, legítimamente, tiene que haber libertad comercial. No puede haber guerras comerciales. Entonces, ¿cómo hacerle? Consolidarnos. Es evidente que se dispersan más fondos por la crisis de la pandemia en Estados Unidos, en América del Norte, y se llenan los puertos de Estados Unidos, del Pacífico, de mercancías de Asia. Y se llega al extremo de que como no se produce en América del Norte, ni en América en general, todo se tiene que comprar. Y si se necesita un refrigerador, una licuadora, hay que apuntarse y hay que esperar 6 meses. Ahora mismo, con la guerra en Ucrania, ¿cuánto se ha incrementado el gas? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo se resuelve el problema del gas? Aún cuando Estados Unidos están enviando gas a Europa, congelándolo, no tienen instalaciones suficientes. Se ha incrementado la exportación de gas de Estados Unidos a Europa, pero no es suficiente. Y en el caso nuestro, pues se demuestra que tenemos que buscar la autosuficiencia. Pero esto lo podemos lograr si nos unimos. Y hay condiciones inmejorables, porque América tiene fuerza de trabajo, joven, creativa, muchos recursos naturales, mercado, tecnología, capital. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Una nueva política. Pero no invitando a todos, no buscando la conciliación, no haciendo lo que en un tiempo se hizo en Europa, que de la Comunidad Europea pasó a la Unión Europea. Eso es lo que hay que hacer en América, de acuerdo a nuestras características específicas por país, pero con respeto a nuestra independencia, nuestra soberanía, sin arrogancias. Y también ya decirle a estos grupos al interior de Estados Unidos, bájenle, no estén pensando nada más en sus intereses, por legítimos que sean, que porque son hijos de cubanos que salieron cuando la revolución y que todavía tienen ese coraje, que no podemos perdonar, que no podemos pensar que con nuestras actitudes, con nuestra cerrazón, con nuestros odios, se está perjudicando a millones de personas. ¿Cómo se logran los acuerdos de paz en Oaxaca cuando hay problemas de confrontación entre los pueblos de décadas, hasta de siglos, y muertos de un lado y de otro? Llegan los hijos, los nietos de las partes en conflicto, acuerdos, a pesar del dolor,
buscan la paz. Ese es el camino, el de la unidad, no la arrogancia. Luego, si invitamos a estos países, nos quedamos sin un voto y entonces ya tendría más fuerza un partido. Si seguimos pensando así y no ponemos por delante los ideales, los principios, ¿cuándo vamos a salir de la crisis y de la decadencia? Es hasta lamentable que por el voto de un senador no podamos unirnos. La amenaza de un senador o los intereses de un partido. Entonces, toda esa política popular, egoísta, en favor de los grupos de intereses creados, debe hacerse a un lado. Y hay que pensar en el pueblo, en la gente. Y también están equivocados quienes piensan que la gente va a seguir siendo manipulada como lo hacían antes. Y que esa fórmula de que en víspera de las elecciones hay que hacer campaña en contra de los migrantes, porque eso da votos. Además de inmoral, eso no funciona. Y ahora lo vamos a demostrar. Porque quiero ver qué paisano mexicano nacionalizado estadounidense va a votar por un partido, por un candidato que rechace a México, que discrimine a los mexicanos. Nada más les voy a recordar la canción de Blade y una frase, un fragmento: el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces, eso es lo de la cumbre y yo deseo que se trabaje bien en la cumbre. Le tenemos todo nuestro respeto al presidente Biden y entendemos sus circunstancias, porque, como decía Ortega Gasset, es el hombre y sus circunstancias. Nada más que también decía que si yo no cambio las circunstancias, no cambio yo. Hay que cambiar, hay que transformar. Presidente, en un segundo tema, en estos días se han dado protestas en Guerrero de los padres de los normalistas. Acusan que las investigaciones están estancadas. No sé si nos puede comentar cuál es el estatus de las investigaciones que está haciendo el gobierno de México. Y pues usted también ha comentado que el tiempo es algo que le preocupa. Conocer la verdad sobre este caso es uno de los 100 compromisos que ha comentado están pendientes. En ese sentido, preguntarle si los poco más de 2 años que le quedan de gobierno cree que serán suficientes para lograr este objetivo. Sí, vamos avanzando bien. Nada más que había todo un pacto de silencio y muchos intereses y se está avanzando. Entonces no hay y estancamiento. vamos a tener resultados y vamos a cumplir con nuestro compromiso. No están estancadas las investigaciones. No. Todos los días estamos trabajando. ¿Y se perfila alguna reunión próxima con los padres de los 43? Sí, cuando tengamos más información, que ya tenemos mucha, pero vamos a esperarnos. Cuando hay voluntad, cuando hay convicciones, la justicia tarda, pero llega. Y finalmente, presidente, nada más, se reunió ayer con la exdiputada federal Dolores Padierna, si es así de que conversaron. Gracias. No me reuní con Dolores Padierna. No nos ha solicitado audiencia. ¿Y de dónde sale eso? Vino. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel, buenos días, subsecretario. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de Iberdrola. A finales de mayo le impusieron la CRE, le puso una multa de 9,145 millones de pesos por faltas por estar vendiendo en sociedades de autoabasto, que ya no está permitido. A esta empresa española, que lo venía haciendo desde el 2006, cuando entre Fox y Calderón le otorgaron 194 concesiones para autoabasto de las principales empresas en Monterrey. Ahora ya son 400, entre ellas Kimberly-Clark, FEMSA, Biopapel, entre otras, tabaco, y entre otras empresas. Ha habido alguna, para que les otorguen un amparo sobre esa multa, la tienen complicada, según me explicaba los abogados, porque tendría que ser un amparo indirecto. Creo que no podría verlo directamente el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que es el que pues aparentemente siempre les echa la mano. Les echó la mano en diciembre, no les pudo tampoco echar la mano en diciembre pasado, cuando la Comisión Federal de Electricidad le subió el costo del porteo, porque casi no pagaban el porteo a la Comisión Federal de Electricidad, no los pudo ayudar, pero sí los pudo ayudar en abril para reconectar, subirse otra vez a la red, sus plantas de ciclo combinado que tienen en pesquería, en dulces nombres, pero para conectarse, no para vender el autoabasto, porque ya la Suprema Corte de Justicia determinó que un privado no le puede vender a otro privado la luz, es inconstitucional. Entonces, la pregunta es, ¿ya se acercaron con la Secretaría de Energía, con ustedes, para ver si se puede llegar a un acuerdo con esa multa, o la tienen que pagar así esta multa? Bueno, es un asunto de la CRE y está fundado y tienen que pagar la multa. También pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción, no tengo duda, porque estaban y siguen estando en algunos casos violando
la ley con el autoabasto, ¿sí? Y la Suprema Corte ya definió, y es como jurisprudencia, por el número de votos, de que el famoso autoabasto es fraude legal. Entonces, no pueden ellos estar vendiendo energía eléctrica y tienen que decidir los clientes si se arreglan con la Comisión Federal de Electricidad para que les abastezca de energía. Yo le he planteado al director de la Comisión Federal de Electricidad que les ofrezca las mismas condiciones a los clientes para que no digan que se están cometiendo injusticias, pero que no podemos nosotros continuar tolerando la violación a la ley. Y ya muchos clientes, o algunos, ya se están acercando para que se tengan estos acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad. Desde luego los Iberdrola son algo especial, porque quedaron muy mal acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar. Ese es otro caso. Acabo de leer que de 12 consejeros de Iberdrola en Estados Unidos, creo que ratificaron a 11 y entró un nuevo consejero. Es una señora que fue secretaria de Empleo en el gobierno de España, con Rajoy. Ya pasa a ser consejera de Iberdrola, como lo de Calderón. Entonces apuestan mucho a eso, al influyentismo. Y si eso hacen en Estados Unidos, imagínense lo que hacían aquí o lo que hacen en España. Es mucha prepotencia. Vamos a seguirlos convenciendo, persuadiendo de que ya las cosas cambiaron. El ejemplo es lo que se hizo con las empresas estadounidenses, que nos llevó, no sé, 5 días. Los atendí personalmente, caso por caso, en concesiones de petróleo, en terminales de distribución, en planta solar, en gasoductos, en permisos para plantas de licuefacción. Vimos todo. Y estuvo el embajador de Estados Unidos y estuvo el Liceo Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad y el ingeniero Octavio Romero Lopeza de Pemex y Rocío Nale, secretaria de Energía. Y vinieron los dueños de todas estas empresas y sacamos acuerdos. En muy pocos casos no llegamos a consensos. En todos casi llegamos a acuerdos. Y en suma, yo les comentaba, se trata de dar garantías y de que llegue más inversión foránea. Estamos hablando de inversión extranjera potencial de 20 a 30 mil millones de dólares. Ya dedicamos tiempo, imagínense, 16, hora y media, 2 horas en promedio y salimos. Pero en el caso de Iberdrola y de algunos empresarios asociados a Iberdrola de México, no quieren. Piensan que van a ir pateando el bote y que ya se va a terminar el gobierno y que entonces van a regresar con sus fueros. Está mal esa apuesta. Yo les aconsejo que no lo hagan, porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor. Imagínense si la Suprema Corte establece de que el autoabasto es fraude legal y yo termino y se queda la práctica del autoabasto. Si hay posibilidades de llegar al arreglo es mucho mejor, además no les perjudica. Es una cuestión de prepotencia, de orgullo. No les estamos expropiando ninguna planta, no hay aumentos de tarifas. Ahora estamos por hacer un ajuste porque la inflación está creciendo, menor completamente, y eso todavía lo estamos analizando. Pero seguimos teniendo tarifas muy bajas con relación a España, con relación a Europa, con relación a Estados Unidos, en energía eléctrica, gasolinas, y estamos buscando la forma de bajar la inflación con distintas medidas que ya vamos a explicar, aunque ya estamos tomando decisiones. Por ejemplo, el quitar el IEPS, el que no se pague ese impuesto a la gasolina, eso ayuda mucho al consumidor, por eso no hay esos aumentos que hay en Estados Unidos. Seguimos teniendo la gasolina nosotros más barata que en Estados Unidos. Entonces, todas esas medidas y otras que estamos tomando para los alimentos, que ya nos van a empezar a dar resultados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y es el secretario de Gobernación el que está atendiendo a las empresas que tienen que ver con la industria eléctrica, sobre todo en esto de productores independientes y quienes construyeron sin permiso, aunque parezca increíble, construían sin permiso una planta. Y se trata, pues, no solo de producir la energía, sino de despacharla, de subirla a la red. Y eso requiere de planeación, porque si no, revienta. La red tiene que tener capacidad, es un asunto técnico. Pero como ellos iban por los billullos, ¿qué les va a importar si hay espacio en la red de transmisión? Ellos creaban condiciones de hecho para después presionar o con el influyentismo lograr que los conectaran a la red. Sí, además los tenían que despachar primero. O sea, todo eso que ya se corrigió, se corrigió gracias a que se ganó la controversia en la Suprema Corte de Justicia. Y por eso se paró la planta que estaba haciendo Iberdrola en Yucatán, ¿no? Porque no tenía los permisos, no tenía, por eso la cancelaron ya, esa planta de Iberdrola le iban a subir, así como usted dice, a la red, y como ellos iban primero, entonces no importa. Es poner orden, nada más, y a todos nos conviene. Hasta en España ya hay protestas, aunque no se toca el tema en los medios, porque tienen una influencia tremenda los de Iberdrola, porque está como las empresas constructoras antes, tenían más abogados que ingenieros. Así está Iberdrola, tiene más políticos que técnicos, y medios de comunicación, cabilderos y mucha influencia, que es el modelo que ha prevalecido desgraciadamente durante mucho tiempo, que también requiere cambios. Los intereses del New York Times, los intereses del Financial Times, Wall Street Journal, ayer el New York Times
una nota sobre México, sobre la persecución a los medios en México. O sea, tan peor que el Reforma. ¿Quién sabe qué les pasa? Y ya nomás para redondear, un dato muy importante porque estos cabilderos, como hay un Víctor Ramírez que es como de la tercera división, dice que pues, la energía limpia de Iberdrola. No es cierto, solo hacen el 11% de todo el total de su energía, es energía limpia y renovable. Todo lo demás es de ciclo combinado a gas natural, entonces el gas es un fósil. Es un fósil, entonces es una mentira, pero la distribuyen como si fuera una verdad absoluta, es que los privados sí hacen energía eléctrica limpia, no, la comisión no. Es como los cambios de colores de la laguna de Bacalar, o el tesoro que tenemos en las aguas profundas. O sea, todo esto que van inventando, creando, entonces con los medios, con la repetición de la fórmula de Goebbels, pues llegan a confundir. A algunos ya no les funciona. Ayer estaba yo viendo de que, y es interesante, por eso lo doy a conocer, porque a lo mejor la gente, no todos se enteran, porque como esto no se difunde mucho en los medios convencionales, pero es muy interesante. Es importante decirlo, porque hay que informar. Ayer hablábamos de Guantier, de lo de los partidos, y decía yo de que Claudio X González era como el estratega del bloque opositor, y de la historia de los partidos, y de cómo se fueron integrando, y cómo están en una etapa decadente, y que no me deben de echar la culpa a mí. Hablábamos de eso, y cómo yo recomendaba de que pues regresaran a sus orígenes, ¿no? Que no se mantuvieran en una política pragmática que los terminó desdibujando por completo, hasta por respeto a antepasados. Hablábamos de la historia del PRI, de cómo surge después de la Revolución, como PNR, cómo se transforma en el 38, o Partido de la Revolución, luego cómo se transforma en PRI en el 46, y por qué, y luego cómo entran en el acuerdo, ¿no? Cuando Salinas y se convierte en los hechos, de facto, aunque no de jure, en PRIAN, a partir de ahí, y decían que no era cierto, ¿no? Sino que eran distintos, y así engañaron todavía un tiempo, pero ya después fuera máscaras, y se asocian en los últimos tiempos. Me dio risa de que hay un video donde está Cri cuestionándonos a nosotros. Búscalo, que está interesante. Para los jóvenes. Y dice, si no lo encuentras, yo lo explico. Empieza a decir que el partido al que yo pertenezco, que tengo licencia, ya es el nuevo PRI. O es como, no, dice, es peor que el PRI. Pero yo creo que estaba junto a unos del PRI, porque son ahora socios, ¿no? Y dice, bueno, cuando se da cuenta, ya ahora el PRI ya cambió, ya es un partido democrático. Pero todo ese tipo de cosas, ¿no? Esas machinguepas, ¿no? Para tratar de justificar lo injustificable, lo que no se puede aclarar, no se puede explicar, no se puede argumentar. Entonces, yo decía ayer, antes, regresen a los orígenes y les puede ir mejor. ¿Está? A ver, ponlo. La democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, veíamos eso. Los padrones de los programas sociales. Entonces, esto pues, es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, veíamos eso. Pero fíjense lo que sucede. Estábamos hablando de eso. Y ayer sale un reportaje de la agrupación esta que yo llamo México en favor de la corrupción, la de Claudio X González, en contra del presidente del PRI, de Moreno, donde le sacan que compraba terrenos cuando era gobernador en Campeche, baratos, y que los vendía caro, y le sacan no sé cuántas propiedades, 30, 40 propiedades, pero toda una ruptura. Claro, algunos dicen, ¿por qué esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones? ¿Por qué se esperaron hasta ayer? Si es periodismo, ¿no? Porque ni modo que el periodismo está esperando cuando conviene electoralmente. No, se hace una investigación y sale. Eso demuestra que este grupo hace política, no periodismo, que no metan al noble oficio del periodismo y tampoco al noble oficio de la política, porque lo que hacen es politiquería. Pero sacan ayer esto. ¿No tienes algo ahí? Un resumen de la denuncia que hace esta asociación de Claudio X González. Entonces, ya se están deshaciendo del PRI. Imagínense los que por convicción, porque los hay, también por sus abuelos, padres, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a convencer de que había que crear algo nuevo, y la respuesta de muchos era, yo nací priista y me voy a morir priista. Imagínense, toda esa gente, además que por convicción se mantiene en ese partido y que debe de ser respetada. Ahora, muchos panistas dicen, nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, o sea, vamos a deslindarnos del PRI, ya, haciéndolo a un lado, que el PAN sea el PAN, y no están mal en eso, y que el PRI sea el PRI. No sé si tienes algo. ¿Allá la bajaron? Sí, porque el presidente del PRI le pidió a Claudio. Bueno, pero ya la bajaron. ¿Y cómo decían? Esta era la que estaba, ¿no? Es una foto. ¿Ah, la bajaron?
¿Y cómo decir? A ver, pero la síntesis es una investigación de los que están a favor de la corrupción. En registros de la propiedad revela que en abril del 2022 el líder nacional del PRI, un hermano, su mamá y su arquitecto de cabecera son propietarios de 35 casas y terrenos en Campeche. Y hacen todo el reportaje. Pero ayer también el presidente del PRI exigió al que está detrás, el líder de esta asociación, a Claudio X González, que bajara la nota. Porque, ya la volvieron. Bueno, pero la suban o la bajen ya. ¿Qué demuestra? Pues que ya es un pleito ahí. ¿Cómo es que decían ayer que yo no sabía porque no había escuchado? Y aquí ustedes me ilustraron. El tiro. ¿Hay tiro? Pues sí. Y pero miren estas cosas que están saliendo. Entonces, tenemos ya que seguir cambiando. A todos nos ayuda. Esto le va a ayudar a los dos partidos. Le ayuda al PAN y le ayuda al PRI. Porque es evidenciar una crisis, una descomposición que tiene que llevar a acciones nuevas, a tomar decisiones, a no caer en la autocomplacencia. ¿Te imaginan el que después del domingo hayan celebrado de que les había ido muy bien? O sea, muy grave su asunto en lo político. Entonces, esto ya ayuda a una reflexión de fondo y a terminar con la autocomplacencia, el autoengaño, el tener capacidad para rectificar. Y esto ayuda también al país. Es conveniente. En una segunda pregunta, señor presidente, quisiera preguntarle acerca del hangar presidencial. Este hangar presidencial, ¿qué se puede hacer con ese inmueble? Porque ahorita es un gasto muy alto, solo de agua. El año pasado gastaron 595,300 pesos, más que de lo que se paga aquí en Palacio Nacional. No sé por qué gastan tanta agua. No podría, este inmueble tiene una historia de corrupción terrible. Lo mandaron a hacer para el avión presidencial en épocas de Peña Nieto y se lo mandaron a hacer a IGA. Tuvo un sobrecosto del 25%, más de 1,000 millones de pesos costó. La Auditoría Superior de la Federación detectó 213 millones de pagos indebidos en la construcción. Era a 30 años y lo iban a tirar en noviembre de este año. Nomás iba a durar como 5 años, o sea, muy poquito iba a durar, aunque estaba hecho para 30 años. Este inmueble, no habrá una posibilidad de rentarlo, de hacer algo con este inmueble, porque tiene cancha de squash y tiene todo glamoroso y muy bonito, un piso muy bonito. Ya hemos estado buscando la alternativa, pues son de estos asuntos que nos dejaron de herencia y estamos enderezando. Por lo pronto paramos una ampliación que se quería hacer al aeropuerto con los mismos propósitos. Se detuvo porque consideramos que no era necesario. Estamos buscando rehabilitar ese aeropuerto. Tenemos el problema serio, grave, de los hundimientos, que tampoco los tomaron en cuenta cuando se construyó la Terminal 2. Estamos buscando estructuralmente cómo resolverlo. Hemos estado invirtiendo en darle mantenimiento en las pistas, los baños, todo. Y en el hangar está el avión. O sea, también para tenerlo cuidado, se le está dando mantenimiento. Pero como tú dices, todo esto fue un gasto extravagante, exagerado, más de 1,000 millones de pesos el hangar para guardar el avión. No, fue lo que costó la construcción. Pues si cuesta 500,000. No, 2 millones, más de 2 millones de agua. De agua. Del pago de agua en un año. Porque el aeropuerto no tiene agua, se tiene que cargar el agua en pipas. El aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces estamos resolviendo todo eso y... del avión. No, pues vamos a informarles, pero sí son millones de pesos. Nada más quiero aclararles lo siguiente, porque este oficio exige a veces optar entre inconvenientes. Si yo usara ese avión y el hangar y todo, nos costaría 10 veces más de lo que nos cuesta tenerlo parado, pagando el mantenimiento, sin usarlo, porque volarlo es 10 veces más costoso. O sea, yo me debo de gastar con los de ayudantía, pues unos 2 millones de pesos al año en avión y en viáticos. Solo cuando lo usaron para ir a Argentina, la última vez, con el gobierno de Peña, costó 7 millones de pesos el uso de Internet. O sea, si yo me gasto 2 millones para mis viajes, entonces lo ideal era venderlo, ¿no? Pero no hay quien lo compre porque es muy extravagante, muy lujoso. Y también no lo podemos rematar, porque imagínense, en Reforma. Y Claudio, No, lo que no está mal es esto de Argentina, siempre y cuando haya un compromiso, aun cuando sea a mediano plazo, con intereses. Pues nos mandaron a decir que tenían 30, pero ya les hablé de que en el último avalúo son 110. Entonces sí podemos entregarlo sin problema a los 30, si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante, con alimentos, o sea... ¿Mande? El problema económico que tiene Argentina es que se sube al gobierno. ¿Se le daría la oportunidad de que termine su gobierno? ¿Cómo sería? No, pasaría, porque no podrían ellos. No, pasaría, adelante. Tiene que ser un acuerdo de Estado
¿sí? Incluso entre los bancos, pero sí tenemos nosotros voluntad para venderlo. Afortunadamente ya le sacamos el costo por la rifa, eso nos ayudó mucho, pero de todas maneras ahí está, y he estado también pensando, o sea, si no se vende, lo vamos a entregar a la Fuerza Aérea para que lo maneje como parte de la empresa que va a hacerse cargo de los aeropuertos de Tulum, de Chetumal, de Palenque, de Felipe Ángeles y de Tren Maya, y que ellos puedan organizar viajes de estos charters. Yo creo que en 3 meses ya sabemos, pero sí estaríamos en condiciones de que si nos dan los 30 y se firma un convenio de pago de acuerdo al avalúo y los intereses, se les entrega a ellos. Y no estaría mal, porque la verdad es que el avión que traen, ya dicho por propios y extraños, ya cumplió su tiempo útil y sí necesitan un avión. Ya se dieron cuenta que ya no hay orden ahora. Pero vamos, está bien así también, porque ¿por qué tanta formalidad? Sí, ya, sí me contestó el señor Rubio. Sí. Eso sí caliente. Yo voy a seguir tratando el tema, porque los 3 senadores, Menéndez, ese es fuertísimo, ya les dije, amenaza, porque es el voto que decide en el Senado. Quiero saber también cuántos años llevan de senadores. Ahí lo dejo de tarea, porque deben de llevar mucho tiempo, pero tiene una influencia y mucho rencor, mucho odio al pueblo cubano, cuando no hay que odiar y saber diferenciar entre las cúpulas, las autoridades, nosotros y los pueblos. Y más si se tiene origen en Cuba, que ya no se tiene ningún cariño al pueblo donde nacieron nuestros padres o donde nacimos nosotros. Se haya presentado cualquier circunstancia, nos gana más el rencor o el lucro, el traficar con el dolor de todo un pueblo, o nuestra ideología, o nuestros dogmas, o nuestro clasismo, o nuestro racismo. Un servidor público no puede actuar así. Tiene que ser, como decía Morelos, siervo de la nación, poner por delante los intereses generales, por legítimos que sean, los intereses individuales. Siempre hay que poner por delante el interés del pueblo y de la nación. Entonces, eso. Los otros 2 senadores, pues los entiendo más porque son del Partido Republicano. Pero señor Menéndez es del Partido Demócrata. ¿Cómo es posible que el presidente Obama, de su partido, haya permitido que en la cumbre participaran todos los países? Bueno, el presidente Trump permitió que fueran todos. Él no asistió, fue el vicepresidente en Panamá, pero no hubo veto. Y ahora, por las presiones internas, el presidente Biden no puede invitar a todos, porque es el influyente senador, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Imagínense, estaba lloviendo porque no sabía yo mucho sobre su historia, tiene mi edad, por eso digo que, a ver, ¿cuántos años tiene de senador? Desde 2006, tiene poco. 16 años, ¿no? Pero seguramente estuvo en contra de Evo porque Evo tuvo 14, ¿no? Y los otros 2 del Partido Republicano, pues lo mismo, no es, ¿cuánto? 11, ¿y el otro? 9. Sí. Pero esos todavía más duros, antimigrantes, todavía más en contra de los que se van a buscar la vida a Estados Unidos. Y también son muy influyentes. Entonces, no es nada personal, es que estos señores actuaban o actúan políticamente. Nosotros no lo sabíamos en México y resulta que sí tienen influencia que nos afecta. Entonces, ¿por qué no hacer la vida pública cada vez más pública? Una señora que es periodista, muy apegada al gobierno de Estados Unidos, Dolly Esteves, decía ayer o antier, extrañadísima. Nunca se había visto que públicamente un presidente le contestara a senadores. Siempre era por nota diplomática. No, si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen prueba, que las presenten. A través de la Cancillería, que le pidieron que no se invitara también a Guangdong. No, nosotros no nos metemos. Nosotros lo que dijimos es, inviten a todos los países, inviten a todos. Ese fue mi planteamiento. Yo no me meto en politiquería. Entonces, díganme una cosa. ¿Se maneja esta política? Les pregunto a ustedes. Respiren profundo y piénsenlo un minuto. ¿Con sigilo por los cauces diplomáticos o se hace transparente? ¿Qué es mejor? Ya. Debate respetuoso. Debate respetuoso. Presidente, ayer nos firmamos una carta 15 congresistas del Partido Demócrata donde piden al presidente Biden que lo responsabilice usted por no abordar la violencia contra los periodistas del país. Pero es lo mismo. Pues es que le estoy diciendo que el señor Menéndez es demócrata. Eso es parte, pues, de la crisis, pero no solo en Estados Unidos, en el mundo. La falta de definición. La política es, entre otras cosas, definirse con mucha claridad y representar
algo y a alguien. Hay que anclarse en los ideales, en los principios, y no andar zigzagueando. Ya no es el tiempo de las indefiniciones, de lo gelatinoso. Querer quedar bien con todos, pues se termina quedando mal con todos. No, es de definiciones. Entonces, ¿cómo va a entender un ciudadano si alguien es del PRI o es del PAN? Si no hay una definición, ¿cómo se va a entender en Estados Unidos? ¿Cómo va a entender un ciudadano si alguien es del Partido Demócrata o del Partido Republicano? Si no hay una definición, si es casi lo mismo. ¿Por qué el miedo a la definición? En eso, los conservadores son más claros. Soy clasista, soy racista, estoy en contra de los migrantes, no quiero la igualdad de género, hay que usar la fuerza, el mátalos en caliente, los pobres son pobres porque son flojos, porque no trabajan. Yo soy superior porque he llegado a ser doctor, he estudiado posgrado. No son bien claros. Y los progresistas a veces dudan de definirse. Pues estoy a favor de los pobres, claro que sí, y por el bien de todos, primero los pobres. Y estoy a favor de la educación pública, porque ni la educación ni la salud deben de ser privilegios, son derechos del pueblo. Y estoy a favor de que el Estado promueva el desarrollo. Y estoy a favor de la libertad, pero no de la libertad del zorro en el gallinero. Y estoy a favor de la diversidad. Y estoy a favor de la igualdad. Y estoy a favor del Estado laico. Y ya, sí, esto soy, con definición. Pero si empiezan, imagínense, el PRI y el PAN juntos, pues, ¿en qué están terminando? Entonces, no, y además, no es solamente los votos, a como dé lugar, triunfar, sin escrúpulos morales, no, dejando trozos de dignidad en el camino. Si yo hubiese llegado de esa manera aquí, no podría yo hablar, no serviría de nada, no tendría autoridad moral, no tendría autoridad política, me entenderían bocabajeado. Pero si se tiene autoridad moral, si hay honestidad, es un escudo de protección y puede uno representar con dignidad a un pueblo que lo merece, porque este es un pueblo extraordinario y la grandeza cultural de México es única. No nos vamos a someter a sentirnos vasallos de nadie. Imagínense, el México de los olmecas, ahora sí que coloquialmente hablando, ¿dónde lo vas a agarrar? Del México de los mayas, de los toltecas, de los mexicas, del México de grandes civilizaciones, culturas. No es para ofender a nadie, lo decía, ¿cómo se llama el señor? No, Guillermo Bonfil era el de México Profundo, que también este es un libro que lo recomiendo a los jóvenes, es de lectura obligada. Don Pepe Iturriaga, que es otra gente que debe de ser leída, el finado Pepe Iturriaga. Decía que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en nuestro país había universidad y había imprenta. Este es un gran país, sentirnos muy orgullosos, y si no somos más que otros, tampoco somos menos. Es un orgullo ser mexicano, un gran orgullo representar este país. Me regañaron ayer y hoy también van a regañar. No, pues yo tengo... que dicen que tardamos mucho, que hay que hacerlas más cortas. Pero es que es apasionante, ¿no? O sea, y tenemos que redondear siempre, sin no dejar cosas sueltas. Sobre la posibilidad de ajustar las tarifas de energía eléctrica. No vayan a manejar eso. No, lo estamos analizando, porque mi compromiso fue que no iban a aumentar los precios por encima de la inflación, pero estamos viviendo una situación especial de que si aumentamos de acuerdo a la inflación, se va a sentir. Entonces lo estamos analizando. O sea, yo podría decir, mi ofrecimiento fue no aumentar ni la gasolina, ni el diésel, ni la luz por encima de la inflación y demostrar de que estamos abajo de la inflación. ¿Sí? Entonces, estamos buscando la forma de que, aun cuando estemos abajo de la inflación, ¿sí?, por precisamente la inflación, para no alentarla y que la gente no se vea afectada, estamos buscando la manera de ayudar a la Comisión Federal de Electricidad, buscando la forma, o sea, inversión, hay formas que estamos buscando. Lo que estamos haciendo con la gasolina, como afortunadamente nos está yendo bien con los precios altos del petróleo, ¿sí? En el caso de la gasolina es que podemos mantener abajo el precio porque estamos obteniendo más excedentes que lo que dedicamos al subsidio a la gasolina. O sea, porque estamos vendiendo, no sé, debe estar ahora en 110 la mezcla. ¿Cuánto está? 113. O sea, está alta. Entonces, ese excedente nos permite a nosotros poder subsidiar. Quitar el IEPS. Como es el gobierno de la República, no es el gobierno de Pemex y el gobierno de la Comisión Federal y el gobierno de Hacienda, sino es el gobierno de todos los mexicanos. Nos tenemos que ayudar unos a otros. Si a Pemex le está yendo bien y le sobra y puede ayudar, ayuda. Nos ayudamos mutuamente. Es que si tenemos más excedentes, sí. En el caso de la luz, para esperar un mejor momento cuando tengamos más control de inflación. Pero no está definido. Puede ser así, o sea, le estoy explicando, puede ser así, por los excedentes, ¿sí? Puede ser por recaudación, porque por la recaudación de ayer. Sí. No.
En que si los costos por el aumento en el precio del gas que utiliza la Comisión Federal de Electricidad se está incrementando, porque se está incrementando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que se compense a la Comisión Federal de Electricidad? Una cosa importante, ya los compensamos, porque son muy celosos los directivos de cada una de estas empresas y qué bueno, cuidan sus empresas. Pero el hecho de que se haya logrado, de que ahora la Comisión Federal de Electricidad pueda ser despachada como no se le permitía, eso le da más renta, más utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos está ayudando mucho. Y ojalá y todos sigamos apoyando, sobre todo los grandes contribuyentes, que casi todos están pagando. Esto es lo que nos ayuda a resistir cualquier crisis. Miren, enero, junio, 1 billón, el año pasado, 940.000. Este año, 2.141.000. Estamos hablando de como de 100.000, ¿verdad? Si hago bien la cuenta, 200.000 millones más. Y en impuestos, 1.595 a 1.767, casi también 200. Y ya por impuestos, miren el impuesto sobre la renta, que este es el que tiene que ver con crecimiento económico, con inversión, 16%. En términos reales, es decir, ya quitando inflación. IVA es más en términos cuantitativos, pero en términos reales, perdón, sí, aquí está, es más en términos cuantitativos, 481 y ahora 515, pero por la inflación, en términos reales, 0.6. Este es el IEPS, este es el subsidio a la gasolina. Si nada más pensamos que 190 a 92 son 100, es la mitad de esto, pero nos ayuda, ya lo hemos dicho, porque mantenemos control sobre la inflación y tenemos que seguir pensando. Ayer me llamó la atención una declaración del presidente Biden en el sentido de que se espera que va a tardar la inflación, los precios altos. Entonces hay que prepararnos y no dar motivo, porque también, acuérdense, cada vez que aumentaba los impuestos, y todavía lo siguen haciendo algunos abusivos, ventajosos, de que hay un aumento de impuestos del 5 y se van al 10 o al 20 en el aumento de mercancías, de los precios. Hay inflación del 7.5 y al 20. Entonces no dar motivo, porque se pasa. Y ya estamos buscando la manera de que tengamos más abasto de alimentos en el país, que eso nos va a ayudar. Ya se abrió, ya tomamos medidas como incrementar el área dedicada a la agricultura de básicos, entregando fertilizantes. Vamos a aumentar al doble la producción de fertilizantes, de básicos. Y estamos por definir sobre una reserva de alimentos básicos. Se abrieron también las importaciones, es decir, se quitaron aranceles para poder importar alimentos que puedan venderse más barato en el mercado. Ya estamos tomando una serie de medidas. Y ahí va bien y va a estar mejor. Vamos a poder. Nada de transgénicos. Nos vemos en Oaxaca mañana. Bueno, desde hoy. Tenemos a las 6 de la tarde una reunión, va prácticamente todo el gabinete en Huatulco con las autoridades municipales. Vamos a tener una reunión para informarles de cómo vamos a seguir ayudando, porque hasta ayer habíamos abierto como 50 caminos ya, y ya se habían colocado puentes provisionales, como 30.000 despensas, agua, o sea, se ha estado ayudando, pero hoy vamos a hablar de eso. Ya se inició el censo, casa por casa, al día de hoy hay censadas 10.000 viviendas y esperemos terminar el domingo a más tardar, y la semana que viene empezamos a entregar los apoyos de manera directa, porque esto ya se definió, todo lo que son despensas y enseres lo entregan la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa, con presupuesto del gobierno, de Hacienda. No de Marina ni de Hacienda, es... Hay una reserva que se tiene para estos casos. ¿Se acuerdan que antes había algo que se llamaba fondín, que era un barril sin fondo? Se robaban todo. Tenían las partidas, habían las famosas declaraciones de emergencia en los municipios, enviaban el dinero a los estados, a los municipios, y no les llegaba al damnificado. Ahora es directo. Por eso se hace censo casa por casa. Por ejemplo, todos los damnificados de Tabasco, de la inundación, de Chiapas, de Veracruz, con el huracán, todos de manera directa se les entregó. Pero ya en el caso de Tabasco, ya los que perdieron sus estufas, todos tienen estufas. Los que perdieron sus refrigeradores, todos tienen refrigeradores. Abierta completamente. Sí. A cada beneficiario, con protección civil. Aquí con Jesús se les puede entregar. No se quedó nadie sin ser atendido. El que perdió bien se le devolvió. Por eso les digo yo siempre a la gente cuando hay un fenómeno natural, cuídense ustedes, salgan de sus hogares si son zonas bajas, si se trata de una inundación, váyanse a las partes altas, váyanse con sus familiares, váyanse a los albergues. Lo material lo resolvemos, eso ayudamos, las vidas no, eso duele mucho. Pero hay mucha gente que no quiere por sus... bienes, aunque sean escasos, quieren quedarse a cuidar y piensan que no va a ser grave la situación, y hay veces que son fenómenos que dañan mucho, que causan mucho daño. Estos últimos huracanes, el último, la Ágata, y otros más, uno que es el primero del Atlántico, que nace prácticamente ahí cerca de Cozumel, pero que se va hacia Cuba y a la Florida, ¿no? Y se inundó muchísimo, produjo mucha agua, aguas torrenciales. La Ágata entró como categoría 2, no se pensaba que iba a ser tanto daño. Entonces hay que estar pendiente y proteger las vidas, es lo más importante. Bueno, ¿mande?
para la compra de insecticidas contra el dengue. Todo. Porque igual que la medicina, está concentrado el mercado. Una o dos empresas concentran el 65%. Por ejemplo, en el 2021, el gobierno de Jalisco se benefició con casi 200 millones de pesos. Son algunos que bajan de Insabi, empresas como Químics, bajan los recursos de Insabi, compran volúmenes enormes de insecticidas, hay un gran monopolio y utilizan estas desgracias y estos eventos naturales para bajar recursos de Insabi, para aplicarlos a algunas entidades. Tal vez usted no se ha informado de todo esto. Sí, es un caso parecido a lo que había con las medicinas, las tranzas que hacían con las medicinas. Lo del Fonden tenían un grupo de proveedores alrededor de Gobernación y como se pueden hacer compras sin licitación por emergencia, hacían su agosto. ¿Pero a quién? Bueno, hay que denunciarlo, pero en el gobierno federal no. El que compra, por ejemplo, las despensas y los electrodomésticos, no, va directa a la gente. O sea, es Hacienda, a partir del censo, si dice, necesitamos 3,000 refrigeradores, 5,000 camas, no sé cuántas estufas. La Secretaría de la Defensa cotiza, ve con algunas empresas. Hubo una empresa que después se disculpó, porque ya se le había comprado y habían dicho, les vamos a dar regalado no sé cuántas estufas, electrodomésticos. Muy bien. Pero luego llegan y dicen, sí les vamos a dar de regalo, pero es que tenemos en el SAT una deuda y queremos que nos quiten el adeudo. No, hermanito, no, primo hermano. Pero eso lo resolvió la defensa. Entonces, cuando yo lo dije aquí, el dueño de esa empresa me mandó a decir que no era cierto. Y le dije, sí es cierto. Y para que no haya malos entendidos, le voy a pedir al secretario de defensa que hable contigo, para que te dé toda la información. Y ya, se resolvió. Pero sí era cierto. Porque como en el gobierno, y las empresas, pues ahí son estructuras, ¿no? A veces los de arriba no se enteran, a veces, ¿no? Por lo general sí. Pero suceden estas cosas. Pero en este caso, ¿cuáles son los apoyos? A ver, son enseres, despensas, apoyos para la agricultura. Eso es directo. Sí. Salud, reparación de caminos. Ahí se define, en el caso de Oaxaca, si se puede, es casi entregarle el apoyo a las autoridades, pero a los presidentes municipales de usos y costumbres. Entonces no hay posibilidad de eso. No es como antes, de que sí habían quienes se dedicaban a vender colchonetas y láminas de zinc, y al doble, al triple. Eso se cuida. Y todos tenemos que cuidarlo, aunque se trate de gobiernos locales. Cuando menos denunciarlo, para que todo eso desaparezca. Sí. Sí, y hay que ir a las instancias judiciales y presentar denuncias formales y no permitir la corrupción. Cero corrupción. Es una peste la corrupción y hay que estigmatizar al corrupto, no aplaudirle, no tolerar la corrupción, porque eso es el principal problema de México. El principal problema de México es la corrupción, o era la corrupción. No. Sí, que no se van a cobrar. Pero además están teniendo que pagar a los usuarios sus medicamentos. No se van a pagar. Es lo mismo. No, es que son procesos. Pero tengo, por ejemplo, el informe de los institutos, ¿sí? Y no se cobran los medicamentos y no se cobra el servicio. Hay que seguirlo denunciando. Ese es otro asunto, pero es lo mismo, porque es el derecho a la salud. Nada es sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto. Yo no me puedo ir del gobierno, no quiere decir que me vaya a quedar, no. Yo considero que a más tardar en un año, ya, no me vas a poder decir eso. Sí lo creo, sí lo creo, en un año no, sí, para atención médica y medicamentos gratuitos, todos. ¿Lo qué? Aquí hay teléfonos, por ejemplo, los martes, cuando informamos sobre la salud. Ahora, el tema central, los martes, que es el llamado pulso de la salud, ya no es la pandemia, que afortunadamente está disminuida, sino es cómo se está construyendo el nuevo sistema de salud pública para garantizar el derecho a la salud a todos. Esto es atención médica con especialistas, análisis clínicos, medicamentos gratuitos, todo. Ese es el desafío que tenemos. Y los martes, por eso es hoy, porque todo este sistema lo estamos basando en el esquema que se inició hace un poco más de 40 años del IMSS Bienestar, que antes se llamaba IMSS Coplamar, y fue cambiando, y fue lo que quedó federalizado, porque todo lo demás se descentralizó y se echó a perder, hasta el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces ahora, con el modelo IMSS Bienestar, se está levantando el nuevo sistema de salud pública. Empezamos en Nayarit, ya llevamos 15, 16 estados con inventarios desde abajo. ¿Cuántas unidades médicas? ¿Cuántos centros de salud?
salud, cuántos hospitales de tercer nivel, qué personal tenemos, qué personal nos falta, cómo está el abasto de medicamentos. Entonces, ese sistema va a funcionar a la perfección. Ese es el compromiso que tenemos con todos los recursos. Yo puedo decir hoy que ya tenemos 90% de abasto de medicamentos. No puedo decir 100. Pero cuando llegamos, no había ni la mitad. Lo que había era una gran corrupción en la compra de los medicamentos. Por eso se nos lanzaron muy fuertes. Pero ya estamos a punto de resolver. Y no pudieron los corruptos. Y vaya que estuvo dura la lanzada. Pero nosotros somos muy perseverantes. Entonces ya tenemos ese compromiso muy claro. La atención médica para todos. Independientemente que si tienes ISSSTE, que si tienes seguro, que no tienes. No, es universal. Esto es estado de bienestar, el derecho a la salud, que además ya está consagrado en la Constitución, en el artículo 4, pero es letra muerta, como muchas cosas que están en la Constitución, que son enunciados, principios, pero que en la realidad no se lleva a cabo. Entonces, ¿ya ven por qué? ¿Ya ves por qué tengo que tardar? Bueno, ya me voy.